cómo se pueden preparar los empresarios que quieren vender su empresa. Esta reflexión es muy común y la hacen muchos empresarios. Sin embargo, la reflexión de cómo tengo yo mi empresa para ser vendida no la suelen hacer. Se les queda siempre pendiente, ¿no? Cómo está la empresa, cómo tengo mi empresa y mi patrimonio personal también para la venta, para optimizarla, para que sea lo mejor posible. Dijo que no iba a hacer inventarios porque él no había hecho nunca inventarios y que se quedó sin vender su empresa y ahí sigue. Es un poco decepcionante porque no fuimos capaces de hacerle entender la necesidad y la conveniencia de hacer inventarios físicos. ¿Qué pasará con su empresa? Vamos. Bueno, el día de hoy hemos preparado un capítulo muy especial, se llama Preparando su empresa para una venta exitosa y hemos invitado a nuestro socio de España, Ricardo Fernández. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Simón, buenas tardes en Europa, buenos días en América. Pues muy bien, aquí deseando compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos con todo aquel que quiera dedicar unos minutos a vernos y nada, pues encantado de hacer esta colaboración contigo. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, cuéntanos, ¿quién es Ricardo Fernández? Bueno, pues a ver, yo soy una persona de origen muy humilde, mis padres eran agricultores y bueno, pues a día de hoy estoy trabajando en una actividad como es la de las fusiones y adquisiciones, que es una actividad bastante compleja, en la que hay que poner en juego múltiples habilidades, muchas de las cuales pues me han sido dadas precisamente por ese origen humilde, ¿no? Y bueno, pues he tenido una carrera profesional interesante. Empecé en una empresa de auditoría como Arthur Andersen, que luego se integró aquí en España, al menos se integró en Deloitte. Ahí estuve haciendo unos años trabajos de auditoría. Después, pues como es típico en este grupo de empresas, pues vas a algún cliente y te quedas haciendo ahí otras cosas, ¿no? Y entonces pues me contrataron en el grupo A3 Media, que es un grupo de comunicación y entretenimiento bastante conocido aquí en España y a nivel mundial. Ahí estuve 10 años y bueno, pues quise hacer cosas por mi cuenta y me atreví a emprender y a hacer un experimento en el cual pues dediqué 3 o 4 años. Salió mal porque bueno, la idea era buena, pero los mercados a los que nos dirigíamos con un producto bastante sofisticado pues no estaban preparados y entonces pues fracasamos. Y bueno, y volví a una de las experiencias más interesantes que había tenido durante mi etapa en la empresa de Antena 3, que era la de encargarme de ser el coordinador de las adquisiciones que habíamos hecho en aquella época, e intenté, pues por mi cuenta, hacer trabajo de fusiones y adquisiciones. Logré hacer un par de pequeñas operaciones, pero me daba un cierto vértigo, de modo que contacté con un excompañero, por casualidad, un excompañero de Arthur Andersen, y volví a la empresa, en este caso pues al grupo Loewe, que es un grupo de lujo y moda, también conocido a nivel internacional, pertenece al grupo LVMH, y ahí pasé 6 años más haciendo pues operaciones, ¿no? Entonces, fruto un poco de mi experiencia mixta entre las épocas que pasé en las operaciones y las épocas que pasé como consultor y auditor, pues es que volví al mundo de la consultoría y de la asesoría. Me uní a One to One hace 11 años y bueno, pues desde hace 11 años aquí estoy trabajando y ayudando a empresarios que quieren vender su empresa o a empresarios que quieren crecer mediante adquisiciones, pues a encontrar sus mejores targets o sus mejores compradores. Y un poco así es el detalle de mi recorrido. Muy bien, y has tenido, digamos que, una experiencia en algunos sectores muy específicos donde te has venido especializando. Cuéntanos un poquito de de esos sectores y qué has hecho en esos. Pues mira, en el sector del Media and Entertainment, la verdad pasé por distintos puestos, tanto en operaciones como en la dirección financiera, y luego en One to One he realizado una operación que fue la
ayudamos a vender una cabecera digital de un periódico a un grupo de comunicación local español que se llama Grupo Eneo. Y bueno, eso fue una de las operaciones que hice gracias a esa experiencia previa. Y luego, durante mi etapa en Loewe, como estuve en múltiples departamentos también relacionados con las operaciones, puesto que fui director de compras y de calidad y de aprovisionamiento, pues he trabajado bastante en el sector industrial y, en fin, conozco pues empresas en los distintos aspectos de su cadena de valor, ¿no? Desde el aprovisionamiento, la producción, las ventas, en fin, todas las operaciones. Y luego, bueno, pues también he hecho bastantes operaciones en el sector de los servicios, ¿no? En particular en el mundo de la formación y la educación. Bueno, pues por circunstancias empezamos a profundizar en este sector y al final pues llevo como unas 10 operaciones cerradas, tanto del lado comprador como del lado vendedor, asesorando a una de las dos partes. Qué bien. Hace poco vendiste una academia de aviación. ¿Cómo fue esa experiencia? Larga. Sí, fue larga porque, bueno, pues la empresa es una buena empresa que estaba estaba gestionada, digamos, al modo y manera de la familia propietaria, muy rentable, bastante resistente a los ciclos y a las crisis, porque es una academia de pilotos que lleva existiendo 35 años. Y bueno, comenzamos el proyecto de venta justo antes de la pandemia y con ocasión de la pandemia pues la operación se detuvo, lo cual aprovechamos pues para mejorar un montón de puntos que habíamos observado que estaban pues siendo gestionados de manera significativamente mejorable, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos a ello y bueno, fue pasando el tiempo, lo volvimos a sacar a mercado y recientemente pues se ha vendido a otro grupo con el que tiene muy buen encaje y con el que esperamos que vayan a hacer un gran proyecto, ¿no? Entonces este ha sido un ejemplo de un proceso largo que, de haber estado la empresa preparada bien para ser vendida, pues podría haberse hecho con mucho menos dedicación de tiempo y con menos esfuerzo tanto de los asesores como de los propios vendedores y compradores, ¿no? Durante el proceso de suspensión del mandato de venta, ¿pudieron organizar la empresa para tenerla mejor preparada? Efectivamente, así fue. Entrando un poco al detalle para mejor comprensión, pues aquí había un problema importante de periodificación de los ingresos. ¿Por qué? Pues porque los pilotos cursan una formación a lo largo de 2 años, 2 años y medio, o incluso 3 años, y entonces pues hay que ir imputando los ingresos a la cuenta de resultados en correlación con los gastos, ¿no? Y al ritmo al que los alumnos van haciendo prácticas, van consumiendo las clases teóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos esto pues no lo hacían con mucho rigor, simplemente iban facturando a medida que el contrato decía que había que facturar y con independencia de si el alumno volaba, no volaba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con ocasión de este parón y de tomarnos un tiempo para organizar bien la empresa, desarrollamos un sistema de valoración del servicio entregado a los alumnos y un sistema de medición de la cantidad de ese servicio. Entonces, bueno, pues con esto los compradores que se sentían muy inseguros porque no acababan de ver cuál era la rentabilidad real del negocio atribuible a cada año, ¿no? Sino que había un poco pues de mezcla y de desplazamiento en los años, según fuera el año mejor o peor, pues encontramos una manera de presentarlo y de hacerlo entender a los compradores con muchísima más precisión, lo cual pues les aportó una gran tranquilidad y confianza y acabaron comprando, cuando antes todo pues eran dudas y en fin, y una falta de toma de decisiones en el avance del proceso. Y bueno, pues así fue que llegamos al final. Qué bien, ese sector tiene un futuro impresionante. Hay un déficit mundial de pilotos proyectado muy grande, entonces a esas academias les va a ir muy bien y a los pilotos también. Ricardo, cuéntanos otras operaciones o transacciones destacadas en las que hayas trabajado recientemente. Pues mira,
hay un caso muy interesante, es un cliente que nos mandó comprar empresas de formación en el sector o en el vertical de la creatividad, todo lo que tuviera que ver con academias o con escuelas de formación en materias creativas, para el cual hemos comprado, junto con otro socio de One to One, 5 empresas. Y claro, pues ha sido muy interesante hacer la búsqueda y bueno, ha sido muy exitoso, puesto que hemos hecho 5 compras, ¿no? En lo que llamamos pues un cliente en serie. ¿Qué más? Pues también he participado en la venta de una empresa que gestiona un e-marketplace de productos para motos y moteros, tanto recambios como equipamiento para los conductores de moto. Y bueno, pues esta es una empresa interesante en la que había un componente muy importante en el stock que había que valorar muy bien, y tenían un poquito desorganizado el tema, porque tenían pues algunos artículos que no estaban inventariados, otros que sí estaban inventariados o que tenían baja rotación y que no tenían corrección valorativa. En fin, pues un poco en la misma línea de lo que es el contenido principal de la charla de hoy, pues hubo que preparar el stock también para que el comprador pues tuviese tranquilidad de que el EBITDA en base al cual estaba valorando la empresa pues era un EBITDA sólido, fiable y preciso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo un trabajo también importante a lo largo del proceso. Y bueno, pues ¿qué más? He tenido una empresa industrial que se dedicaba a la fabricación de vitrinas refrigeradas, que tenía su principal mercado en todos los países de lengua francesa, por la importancia que estos países dan a lo que es el sector de las pastelerías, confiterías, panaderías, ¿no? Y bueno, pues en esta empresa lo que nos pasaba era que no tenía licencia de apertura. Entonces, bueno, pues otra cosa que era, no era una cosa malintencionada, ¿no? Simplemente pues que habían transferido toda la unidad productiva de una compañía a otra y se habían olvidado de la licencia de actividad, transferirla también. Entonces, pues la empresa titular actual, que era la que se vendía, la que se transfería, pues no tenía licencia de actividad. Bien, entonces es un hecho subsanable, que el único efecto que tiene es que toma un tiempo. Entonces, cuando todo el mundo tiene ganas de cerrar la operación, tanto comprador como vendedor como asesores, pues hacen falta 3 meses más o 4 meses más, depende de la administración, para poder tener todo en perfecto estado de revista y poder confirmar y cerrar la transacción, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de una empresa que habría venido bien haberle dado un repaso y haberla preparado bien para la venta, ¿no? En fin, múltiples ejemplos después de tantos años, pues los hay de todo tipos y colores. Bueno, Ricardo, contanos un poquito cómo se pueden preparar los empresarios que quieren vender su empresa, no necesariamente ya, pero que estén pensando, oiga, yo tengo 55, 60 años, ya estoy pensando en trabajar menos, en viajar, en visitar a mis hijos que están en el exterior. Digamos, ¿qué pasos seguirías para poder preparar la empresa y que eso se vea reflejado en una mejor transacción? Una transacción con un mejor precio de venta, con un cierre más fluido, sin tantas contingencias. Digamos, ¿por dónde empezarías? Pues fíjate, en tu introducción acabas de hacer una reflexión importantísima, es una reflexión estratégica y vital de un empresario que se plantea en algún momento vender su empresa, y es que la va a tener que vender por edad, por la razón que sea, porque no tiene sucesión, porque si tiene socios igual se lleva mal con sus socios, etcétera, etcétera, ¿no? Esta reflexión es muy común y la hacen muchos empresarios. Sin embargo, la reflexión de cómo tengo yo mi empresa para ser vendida no la suelen hacer. Se les queda siempre pendiente, ¿no? Entonces se quedan con las referencias de otras transacciones que han tenido, de amigos conocidos o de la prensa o que se conocen en el sector, y se quedan con el mejor de los mundos posibles, ¿no? Se quedan con pues, que le han pagado X veces el EBITDA, que les han
dado pues tanto dinero o tales condiciones para un retiro estupendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, nadie hace la reflexión de compararse o de valorar cómo está para pasar un proceso de venta, entre otras cosas, a mi juicio, pues porque como no lo han pasado antes o no lo han pasado pocas veces, y a lo mejor con no mucha profundidad, pues no son conscientes de lo difícil y tortuoso que es un proceso de esta complejidad, ¿no? Entonces, mi primer punto a destacar, mi primera recomendación es que hay que hacer esta reflexión. ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo tengo mi empresa y mi patrimonio personal también para la venta, para optimizarla, para que sea lo mejor posible? Y esta reflexión debe contemplar dos partes principales. Una es el valor de la empresa, es decir, ¿realmente yo valgo lo que creo que valgo? ¿Cómo soy con respecto a otros que se han vendido, con respecto a otros que han sido valorados en X veces el EBITDA, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? ¿Realmente tengo problemas? ¿Mi posicionamiento es bueno? ¿Tengo patentes? ¿Tengo una cartera de clientes diversificada? ¿Tengo proveedores que puedo cambiar con facilidad? ¿Mi personal es un personal en el que puedo confiar, que puedo transferir fácilmente, en el que pueden descansar las operaciones? Es decir, hay múltiples preguntas o múltiples puntos de chequeo en los que un empresario que se aboca a una venta de su empresa debe reflexionar, debe revisar y hacer una autocrítica, ¿no? ¿Para qué? Pues para que pueda mejorar. En un tiempo previo, o sea, con suficiente antelación antes de la venta para poder mejorar, o bien a lo largo del proceso, puesto que también desde que nosotros empezamos a trabajar con un empresario que quiere vender, pues ayudamos, ¿no? Como he puesto antes en el ejemplo de los pilotos o en el ejemplo de las vitrinas refrigeradas, ¿no? Entonces, este es un primer punto, el de la autoevaluación de la consistencia del valor de mi empresa. Realmente estoy potente, estoy creciendo, ¿cómo está mi empresa? Y luego hay un segundo grupo de puntos de chequeo que tienen que ver con la afectación o la pérdida de valor que puede tener la empresa a lo largo del proceso de venta, cuando en las revisiones se van viendo cosas que no están o que están mal o que hacen que el valor o los puntos de referencia, los parámetros de referencia del valor puedan bajar. Y a su vez, el estado de toda la documentación que se nos va a pedir y de todo lo que tenemos que aportar para que el flujo y el ritmo de la revisión y del proceso, en definitiva, de ejecución de la compra-venta sea fluido, sea suave, no haya sustos, ni altibajos, ni sorpresas no agradables, ¿no? Entonces, digamos que hay estos dos puntos: cómo está de sólido el valor de mi empresa y cómo estoy preparado para el proceso, para que sea fluido. Nosotros, con la experiencia que tenemos, hemos ido recopilando puntos de control y de contraste para ver cómo está la empresa, para poder darle una especie de rating que viene representado por un porcentaje, ¿no? Pues la solidez de mi valor tiene un 8 sobre 10 o un 5 sobre 10. Creemos que esto ayuda a que el empresario también atempere sus expectativas. Es decir, si creo o quiero que mi empresa valga X y un experto me dice pues que no tengo las condiciones para que valga X, pues quizá tengo que tomarme ese tiempo para preparar la empresa y consolidar esas palancas de valor que harán que pueda aspirar a un precio mayor o cercano al que yo espero, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes es pasar ese checklist con la máxima transparencia y con las máximas dosis posibles de autocrítica para que realmente el empresario conozca su situación y pueda tomar una mejor decisión sobre si quiere o no quiere iniciar un proceso de venta. Lógicamente también nosotros aportamos nuestra recomendación. Nosotros podemos decirle, oye, no es el momento, el mercado no está propicio, intenta implantar algunas acciones orientadas a que crezcas un poco más, a que te reposiciones en algún mercado en el que no estés, o medidas de este tipo, ¿no? Que pueden ir desde medidas estratégicas a medidas tácticas, organizativas o incluso administrativas, pues para que tu posición y el valor de tu empresa sea realmente sólido y no se deteriore a lo largo del proceso porque no aparezcan sorpresas desconocidas o indeseadas.
Y luego pues está la segunda parte, que también en base a nuestra experiencia y a todas las penitencias que pasamos mientras hacemos las due diligence con nuestros clientes, acompañándolos, pues hemos inventariado, ¿no? Y que no deja de ser un poco ampliado, pues los típicos checklists que nos pasan los auditores cuando nos piden la información inicial y nos hacen preguntas posteriores para entender bien la empresa y para verificar que todo lo que se ha contado pues es realmente como se ha contado, ¿no? Entonces es una cuestión de orden, es una cuestión de identificar lo que se tiene y lo que no se tiene para subsanar lo que no se tiene en cuanto a documentación administrativa, que absorbe mucho tiempo, que agota a cualquier empresario. Nosotros ya tenemos resistencia y práctica suficiente para saber lo que es el proceso, pero los empresarios, por mucho que se lo cuenta, si no lo han pasado antes, pues siempre se ven sobrepasados, ¿no? Y se ven sorprendidos y quieren acabar y hasta cuándo esto va a durar. Y nosotros tenemos que hacer ahí un poco pues de contrapeso, ¿no? Y animarlos, desplegar todas nuestras capacidades de inteligencia emocional para que no se nos derrumben y poder llevar el proceso hasta el final y con éxito. Entonces, bueno, pensamos que merece la pena organizar bien toda esta información, ofrecérsela a nuestros clientes en modo checklist. Lo pueden hacer ellos mismos, lo pueden hacer de una manera privada, hacer su propio examen y autoexamen de situación, y luego pueden decirlo o compartirlo con quien ellos consideren. O lo que nosotros recomendamos, lógicamente, es pasar ese checklist con nosotros, pues para que podamos responder o aclarar sobre la marcha cualquier duda, para que realmente las respuestas que se den a ese checklist sean pues lo más completas y lo más profundas y lo más ciertas y reales posible, ¿no? Y bueno, pues en eso es en lo que estamos, para tratar de ayudarles y de luego hacer el proceso mucho más fluido, menos pesado, más llevadero, en definitiva. Muy bien. Digamos que hay un proceso que puede generar mucho valor, y es valorar la empresa como tal. Y este es un ejercicio que los empresarios deberían hacer, no cuando quieren vender su compañía o cuando están negociando con uno de los socios para comprarle su participación, sino que lo deberían hacer de una manera recurrente. Entonces, digamos que uno muchas veces encuentra que los empresarios creen que su empresa vale mucho más de lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar, o piensan que vale menos. Tienen como una visión distorsionada de lo que puede ser el valor real de la empresa. Nosotros, dentro de esos procesos, muchas veces llegamos y hacemos una valoración de la empresa. La valoración se puede hacer por diferentes metodologías: flujos de caja descontados, múltiplos de valoración, valor de liquidación, etcétera. Y digamos que una valoración nos permite entender cuáles son las palancas de valor de la empresa y qué palancas se pueden gestionar para mejorar el valor de la compañía. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, en estas valoraciones, que hay unidades de negocio que son súper rentables y unas que destruyen valor. Entonces, en ese caso, una recomendación puede ser: oiga, cierre esta unidad de negocio o véndala, enfóquese en esta, inviértale más recursos. O que tienen una estructura de capital inadecuada. Digamos que la deuda, por ejemplo, está a corto plazo, pero eso les afecta el flujo de caja. Entonces uno puede hacer un reperfilamiento de la deuda para mejorar flujos de caja, para bajar el costo de financiación y mejorar el costo de capital. También se encuentra uno, por ejemplo, compañías que tienen una dependencia muy grande de un solo cliente o de un solo proveedor. Entonces, a la hora de hacer una negociación, eso les castiga, digamos, el precio que logran en la venta, porque claramente a mayor dependencia de clientes o proveedores, pues hay un mayor riesgo y, digamos, el comprador quiere tener un margen de maniobra. Digamos, otros aspectos que nos encuentra bastante dentro de estas evaluaciones es que la empresa depende totalmente del dueño y el dueño se quiere retirar. Entonces, digamos, ahí uno, digamos, ¿qué recomienda? Venga, forme un equipo de trabajo bien preparado, bien motivado, bien remunerado, y usted trate de despedirse de la mayor cantidad de puestos posibles para que la empresa no dependa de usted. A no ser de que usted quiera vender la compañía y seguir trabajando para el nuevo dueño,
pues usted tiene que ir preparando el camino para que usted pueda entregar el poder a los 3 meses, 6 meses o un año, ¿cierto? Bueno, efectivamente, todo lo que estás diciendo forma parte del informe de recomendaciones que acompaña a ese ejercicio previo que habremos hecho con el checklist, porque todos estos puntos, efectivamente, están ahí ordenados y organizados para ir dando una serie de medidas y de recomendaciones que se recomienda implantar para mejorar el valor. Puede salir desde una valoración, puede salir desde el propio checklist. El origen del ejercicio de revisión puede ser variado, ¿no? Pero en definitiva siempre perseguiremos lo mismo, que es tratar de anticiparnos al proceso de venta para consolidar el valor mediante la implantación de medidas que nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que los compradores o van a valorar o van a castigar en función de lo bien o mal que estés, ¿no? Y que, por tanto, cuanto mejor lo tengas, pues más consolida y más aporta al valor de tu compañía, ¿no? El tema del equipo, por ejemplo, es muy típico en las empresas familiares. La gestión, la gerencia, la desempeña la familia propietaria, porque así es consustancial a ellos. Y está muy bien mientras la empresa, la compañía, va a pertenecer a la familia. Pero en cuanto que la compañía ya no va a pertenecer a la familia, hay que hacerla transferible. Y para hacerla transferible tiene que llevar un equipo de operaciones y de ventas y un equipo, digamos, de segunda línea, incluso una dirección general, que le permita viajar, que no sea limitante de la propiedad, ¿no? Que la propiedad dé igual quien sea. Hay algunas excepciones que pueden ser, bueno, pues empresarios que están buscando una empresa para comprar y van a sustituir al director general actual por un director general nuevo. Pero en cualquier caso, eso es una cosa fácil de resolver. Si hay un director general y el que lo compra no lo quiere, lo sustituye y se pone él. Pero el caso inverso es más difícil, ¿no? Entonces eso toma tiempo, siempre toma tiempo. Y aquí el punto es tomar suficiente antelación para preparar bien la empresa para la venta. Y para eso hay que estudiarla, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es una medida y una buena propuesta para que las empresas mejoren y valgan más. Y realmente sus dueños, cuando venden, se queden realmente satisfechos con el proceso, ¿no? Y con el resultado del proceso. Entonces, bueno, podemos seguir poniendo más ejemplos. Tú estás poniendo algunos muy acertados, pero hay adicionales que hacen que el valor de la empresa baje o que sea menos que el esperado por los propietarios, y esto no tiene fácil solución más que ponerte a trabajar en ello y corregirlo, y para eso se necesita tiempo de nuevo, ¿no? Entonces hay que tomarlo con antelación, y ahí es nuestra recomendación, siempre tomarlo con antelación. No me pongo a vender el día que me entran las prisas o que me he puesto enfermo o que ya no puedo aguantar más. Tengo que vender con perspectiva, con la anticipación necesaria para poder corregir cualquier cosa que reste valor a mi compañía, ¿no? Así es. La novia, cuando se va a casar, ¿qué hace? Se mete al gimnasio, contrata al entrenador personal, se pone el pelo bonito, se maquilla, consigue el diseñador para que le haga el vestido, etcétera, etcétera. Es un proceso que lleva preparación. Generalmente no es como que, ay, me pidieron la mano, me voy a casar mañana, ¿cierto? No, dice, no, casémonos en 6 meses o en un año, vamos a buscar dónde vivir, ¿cierto? Mucha gente organiza mejor sus vacaciones que la venta de su compañía. Así es, así es. Entonces, bueno, creemos que es un momento suficientemente importante en la vida de un empresario, de un emprendedor, de una familia propietaria de una empresa, como para que lo tome con anticipación. Ricardo, ¿qué es un proceso de debida diligencia o due diligence? Cuéntanos en qué consiste ese proceso. Bien, bueno, pues para el que no lo conozca, digamos que cuando empezamos como vendedores, empezamos a dar información a los compradores se creen todo, se lo creen, lo toman tal cual se lo decimos, pero digamos que no verifican, no comprueban nada. Simplemente hacen un acto de fe hasta que emiten una oferta que es suficiente y que es aceptada por el vendedor. Pero antes de pagar el precio, el vendedor dice, el comprador dice, vale, yo quiero verificar que todo lo que me has contado es como dices y que no hay factores que no conozcamos, que no se estén teniendo en cuenta a la hora de fijar el precio.
Entonces, el proceso de comprobación que se abre desde ese momento, desde que se acepta una oferta, es lo que se conoce en este sector y en esta actividad comúnmente como la due diligence o diligencias debidas, y que no son otra cosa que esto, la comprobación de toda la documentación que soporta los datos que hemos compartido con los compradores y sus asesores, y que quieren verificar pues para tener una visión clara o lo más clara posible de cara a la transacción y a la responsabilidad que asumen en adelante con respecto a la empresa que se transfiere y a todo su pasado reciente, puesto que, como sabemos, pues el pasado reciente de una empresa viaja con ella y pueden haberse dado circunstancias que hagan que haya algún daño para los compradores que ha sido pagado en el precio y que no ha sido tenido en cuenta. Entonces, esta revisión que suelen hacer asesores especializados, especialmente pues auditores de cuentas, asesores fiscales, asesores laborales y legales, es decir, profesionales muy especializados y muy centrados en su área, pues hacen una revisión profunda de la situación de las empresas. Y este es el proceso de due diligence, por eso en él piden tanta información, piden tanta documentación, tantas explicaciones, pues para conocer muy bien y muy en detalle todo lo que compran y cualquier factor que pueda afectar al acuerdo al que se llega en el momento de la compraventa, ¿no? Así es. Digamos que yo veo una transacción de M&A como una mesa de tres patas. Entonces, por un lado está la banca de inversión, por otro lado están los auditores y por otro lado están los asesores legales y tributarios. Entonces, normalmente nos dividimos las tareas, pero trabajamos en equipo. La banca de inversión se encarga de encontrar el comprador, estimar el valor de la compañía y negociar el precio y forma de pago. Después vienen los abogados para acompañar el cierre legal, ¿cierto? Donde se va a poner todo eso en un contrato, y vienen los auditores a revisar que la información que se le suministró al comprador corresponde a la realidad, que las cifras coinciden, la facturación, los costos, los gastos, que se haya pagado bien los impuestos, que se haya pagado bien la seguridad social, que se hayan liquidado las nóminas, que la empresa esté en cumplimiento. Y entre todos nosotros, trabajando en equipo, pues acompañamos el proceso de cierre de transacción. Digamos que desde el momento en que se recibe una oferta hasta que se cierra la transacción, generalmente pueden pasar mínimo 3 meses y hay veces ese proceso se puede extender hasta un año, dependiendo de qué tan rápida sea la empresa para entregar la información, para responder las preguntas, para resolver las contingencias que se vayan presentando, etc. Ricardo, ¿qué es un cuarto de datos virtual, un virtual data room? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, bueno, como hemos explicado, para realizar el proceso de due diligence y hacer la revisión de toda la documentación, hace falta que esa documentación y toda esa información esté disponible. Entonces, bueno, antiguamente esto se hacía poniendo toda la información en un cuarto, en una habitación, que se llamaba la habitación de los datos, el data room, ¿no? Ahora, afortunadamente, y gracias a la tecnología y a la posibilidad de trabajar online, pues todo esto se digitaliza y en vez de llevar la documentación físicamente a una habitación, pues lo que se hace es subir todos estos documentos a un espacio virtual con un control de accesos y de tiempos y de quién ve la documentación y cuándo la ha bajado, etcétera, etcétera, es decir, totalmente trazable, pues que se hace en un espacio virtual que se pone a disposición del cliente para que suba la información y de los auditores y asesores que revisan, pues para que puedan acceder a toda esa información en remoto. Y entonces, pues bueno, se llama Virtual Data Room por esta razón, ¿no? Pero es esto, el sitio donde se aporta toda esa documentación y toda la información que nos piden para hacer el proceso de due diligence. Así es. Generalmente las bancas de inversión ponemos a disposición de nuestros clientes estos servicios dentro de los paquetes de consultoría que suministramos y les ayudamos con cargar la información, revisar que esté bien montada, preparar todas las preguntas y respuestas, y eso aplica tanto cuando estamos asesorando el proceso de compra como el proceso de venta, ¿cierto? Cuando estamos asesorando el proceso de compra, pues entramos a revisar la información que nos están suministrando, validamos
y verificamos que el EBITDA o las utilidades que nos presentaron sí corresponden a la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base en eso, digamos, hay veces se hacen algunos ajustes de precios o se dejan, digamos, unas garantías pues para cubrir futuras contingencias. Este podcast es patrocinado por One2One Corporate Finance, firma española de banca de inversión que cuenta con presencia en Colombia. One2One es líder en valoración y asesoramiento en compraventa de empresas, con más de 70 socios en más de 25 países. La compañía cuenta con la ejecución de más de 2.000 operaciones corporativas. Para más información, consulte los enlaces adjuntos a este episodio. Contanos en qué consisten estos, por ejemplo, los escrows y cómo se manejan las contingencias que se encuentran dentro de un proceso de transacción. Bien, pues volvemos al proceso y volvemos a la due diligence y volvemos al concepto de estar preparados para pasar bien este proceso y que en el camino pues se encuentren el mínimo de contingencias posibles. ¿Qué son las contingencias? Bueno, pues las contingencias son situaciones en estado latente que realmente no se han producido, pero que pueden producir, de materializarse, pueden producir un daño para la compañía. Entonces, si estas eventualidades tienen su origen en un momento anterior a la compraventa, pues corresponde a los vendedores hacerse cargo de estas consecuencias negativas, ¿no? Claro, el comprador que ya ha pagado el dinero, ¿cómo hace para tener la garantía y la seguridad de que si ocurre alguna de estas eventualidades, pues el vendedor que ya cobró le va a hacer frente a esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintas fórmulas para resolver este punto que, si no, en muchos casos impediría la realización de transacciones. Y hay, como digo, varias fórmulas. Una de ellas típica es pues la retención de una parte del precio que se va liberando conforme esas contingencias o esas eventualidades van desapareciendo con el paso del tiempo sin ocurrir. Si ocurren, pues se utiliza parte de ese precio retenido para cubrir los daños que puedan derivarse de la materialización de estas eventualidades, ¿no? Y claro, si se retiene una parte del precio, pues el vendedor dice, bueno, si tú no te fías de mí porque puedo no pagarte un daño que te ocurra, yo tampoco me fío o tengo por qué fiarme de ti si luego no ocurre y me lo tienes que pagar, ¿no? Entonces hay soluciones también, pues como son las cuentas escrow, que se llaman en el argot de nuestra actividad, en las que se deposita el dinero que va a cubrir esas contingencias con una serie de condicionantes que un tercero independiente, en este caso puede ser un banco o puede ser un notario, pues van liberando de acuerdo a cómo se vayan dando esas condiciones. Si en el caso que estamos comentando no ha ocurrido ninguna contingencia, no se ha materializado ninguna de esas eventualidades, pues se libera la parte del dinero que corresponde por el paso del tiempo, por ejemplo de un año, pues se liberan a favor del vendedor, y si ha ocurrido algo y ha habido que hacer frente a algún daño, pues se liberan a favor del comprador. Sí, por ejemplo, se negocia un precio, digamos, de 10 millones de euros por la compañía y se paga el 85% de ese valor al cierre de la transacción y el 15% va a una cuenta escrow. En Latinoamérica utilizamos también los encargos fiduciarios, ¿cierto? Y esos encargos fiduciarios tienen, digamos que, como unas reglas de juego que se pactan entre las partes de cómo se va a ir liberando el dinero. Entonces, por ejemplo, llegó un requerimiento en nuestro caso es de la DIAN, ¿cierto? La Dirección de Impuestos Nacionales. Llega un requerimiento y dice, usted no pagó bien ese impuesto, le voy a cobrar intereses de mora, le voy a poner una multa, pues todo eso se va descontando de la cuenta escrow. O llega una demanda laboral por un empleado que no se indemnizó de una forma correcta. O se pierde una de las principales cuentas, uno de los principales clientes, de pronto el vendedor ya sabía que ese cliente estaba flojo, se podía perder, pero no lo reveló dentro del proceso. Entonces se pierde una cuenta muy grande, entonces se castiga el precio. Pero todo eso se pacta en el proceso de negociación para que sea muy transparente, tanto para el comprador como para el vendedor.
Ricardo, contanos anécdotas. Digamos... Bueno, a ver, anécdotas puedo contar, pero antes, un poco al hilo de lo que tú acabas de decir, enlazo con lo que es el contenido principal de esta charla, que es la preparación de la empresa para la venta. Uno de los objetivos de este proceso de preparación previo de la empresa para la venta es disminuir, eliminar, y si podemos, las contingencias, para que esa retención del precio que estamos comentando y que puede ir a una escrow account o simplemente será una retención del precio que practica el comprador, sea mínima, sea la mínima posible. En vez de un 15%, que sea un 5%, si es posible, que sea nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, por eso es importante conocer y hacer ese trabajo, esa reflexión autocrítica para ver cuántos cadáveres tiene uno en el armario, por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Porque lo que es seguro es que antes o después, si salen, su responsabilidad corresponde asumirla al vendedor, ¿no? De ahí la importancia de pasar este proceso de reflexión y de corrección en la medida de lo posible. Y bueno, pues no sé, yendo a anécdotas, al margen, por ejemplo, de la que he comentado de la empresa esta que no tenía licencia de apertura y que fácilmente se subsanó, pues mira, recuerdo una un poco decepcionante, pero de la que se aprende mucho, ¿no? Porque ya sabemos que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos, y fue un proceso en el que una empresa muy buena, muy rentable, muy deseada por los compradores, pues no realizaba inventarios físicos, de modo que es una empresa que se dedica a la producción de quesos aquí en España y era muy deseada por un grupo inversor que quería una buena empresa en el sector agroalimentario y bueno, pues se la presentamos, pero resulta que no tiene inventarios. Por lo tanto, como tú bien sabes, Simón, pues el EBITDA, que está muy afectado por la variación de existencias, pues empieza un poco a hacer aguas, ¿no? A ser un EBITDA incierto. ¿Por qué? Pues porque el movimiento de existencias no respondía realmente a un inventario físico y bien valorado. La empresa no tenía sistema de costeo. Entonces, lo único que nos decía el empresario era que el almacén estaba lleno de quesos. Ya, pero ¿cuántos hay? ¿Cuánto valen? Vamos a contarlos. Y tenemos que hacer ese conteo tanto en el inventario inicial como en el inventario final del periodo que se toma como base y como referencia de EBITDA para valorar la empresa. Bien, pues como no teníamos esa valoración de los inventarios, lo que se hizo fue proceder, avanzar y que el comprador emitiese una oferta. Pero claro, tal era la incertidumbre que lo que hizo fue decir, bueno, pues si no sé cuánto es la base de cálculo, es decir, el EBITDA, ¿cómo corrijo? Pues corrijo en el múltiplo. Y entonces tomó la base de EBITDA, digamos, contable, pero que no estaba bien respaldada, pero aplicó un múltiplo a la mitad de lo que habría aplicado en caso de haber tenido certeza sobre el EBITDA. Y obviamente pues el vendedor no aceptó la oferta, porque él decía que tenía muchos quesos en su inventario. Y bueno, digo que es un poco decepcionante porque no fuimos capaces de hacerle entender la necesidad y la conveniencia de hacer inventarios físicos. Le propusimos incluso que no pasaba nada, que nos esperábamos un año y que hacíamos una retrocesión para conocer el inventario de apertura del año que estaba en curso y que lo que hacíamos era planificar un inventario para fin de año, de modo que el comprador tuviese un inventario inicial y un inventario final que nos diera una variación de existencias fiable y contrastable. Y bueno, pues dijo que no iba a hacer inventarios porque él no había hecho nunca inventarios y que se quedó sin vender su empresa y ahí sigue. No sabemos muy bien si algún día hará inventarios o si, bueno, pues si qué pasará con su empresa, vamos, porque no tiene sucesión, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la tendrá que vender pues sin inventario a un precio más barato o con inventario a un precio más caro. No sé, hay anécdotas muy, muy curiosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una interesante. Otra interesante, pues fue una empresa que nos encargó su venta y que, bueno, el empresario sabía que cargaba a la empresa algunos gastos que no estaban estrictamente relacionados con la actividad, ¿no? Y que intuitivamente eso mejoraba la rentabilidad de la empresa, pero no sabía cuánto. Y cuando nos pusimos a hacerlo, pues resultó que más que se duplicaba el EBITDA, con lo cual él se puso muy contento y nosotros también, claro, porque el valor de la empresa, pues en la transacción fue mucho más alto, ¿no?
Entonces, bueno, hay múltiples, supongo que todos nosotros tenemos múltiples anécdotas y que podríamos estar hablando de ellas horas y horas y horas. Pero bueno, así aquí, pues he compartido algunas. Eso es lo que se conoce como el EBITDA ajustado. Entonces, digamos, es una práctica común que en algunas empresas familiares se le carguen gastos a la empresa que no están totalmente relacionados con la operación, como por ejemplo viajes, como por ejemplo vehículos, empleados que están, digamos, al servicio de los dueños pero no de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando hacemos una valoración es calcular el EBITDA ajustado, y es el EBITDA que obtendría un comprador al eliminar todos esos gastos prescindibles, todos esos gastos que no son necesarios para la operación. Digamos que aquí la recomendación con los empresarios es que desde un par de años antes de vender una compañía eliminen todos los gastos que no estén asociados a la operación, porque y más bien estos beneficios sacarlos a través de dividendos, a través de utilidades, porque eso, digamos, genera mucha desconfianza de parte del comprador, puede generar contingencias tributarias y fiscales. Entonces es mejor ir organizando eso un tiempo antes. Digamos, otro aspecto que encuentro que puede ser importante en este proceso de preparación es poner los salarios de los socios a valor de mercado. Si se cuenta con propiedad raíz, que son de los accionistas, también poner los arrendamientos a valor de mercado. Y puede generar mucho valor en algunas transacciones separar activos inmobiliarios de activos operativos. Entonces se encuentra uno con fábricas, por ejemplo, que tienen su propia bodega, sus propias instalaciones, pero al hacer una división de los activos, separar el negocio inmobiliario del negocio operativo, se aumenta el valor de la transacción. Entonces se puede hacer una escisión de activos, poner la operación y los activos inmobiliarios en sociedades diferentes y vender la empresa, y más bien firmar un contrato de arrendamiento de largo plazo con el comprador. A mí me pasó una anécdota interesante. Estábamos en Costa Rica adquiriendo una empresa de alimentos y digamos que llegamos a una negociación con base en un presupuesto. Más o menos estábamos como en octubre, y con base en la información suministrada por el vendedor llegamos a un acuerdo de precio basado en un multiplicador de EBITDA y digamos en los últimos 12 meses de operación, lo que conocemos como last 12 months. Entonces esperamos a que se hiciera el cierre del año. En enero entraron a auditar las cifras de la compañía unos asesores externos y el presupuesto se cumplió al 70%. Entonces nos tocó renegociar absolutamente todo. Nos tocó renegociar el precio y establecer unos earnouts. Los earnouts es un porcentaje del precio que se paga con base en resultados futuros. Entonces, como nos entró la desconfianza de que la empresa sí pudiera lograr lo que esperaban los vendedores, pues establecimos el 70% del precio fijo y el 30% basado en resultados futuros. Digamos, son herramientas que utilizamos los banqueros de inversión para acercar a las partes y para que se puedan lograr los objetivos. Bueno, Ricardo, nosotros tenemos un servicio que precisamente está enfocado en ayudar a las empresas a prepararse para una venta exitosa futura, ¿cierto? Ya hemos venido hablando de eso, pero cuéntanos un poco más cómo funciona ese servicio específico. Bueno, es un servicio que, como he ido apuntando a lo largo de la exposición o de la entrevista, comienza con un checklist. Es un checklist que, como decíamos, pues lo puede hacer el empresario por su cuenta o lo puede hacer en compañía nuestra para una mayor profundización en los problemas y una mejor comprensión de la situación que se describe y que se pregunta o que se cuestiona en cada punto, y que nos da un punto de referencia o de arranque del proceso que nos dice cuán bien o mal estamos preparados para la venta y para sostener nuestro valor a lo largo del proceso, ¿no?
Entonces, este servicio, este checklist no debe durar más de 2-3 horas, y con un poco de trabajo de despacho o de escritorio, pues nos da un informe de recomendaciones a implantar en la empresa de que se trate. Y estas medidas o estas recomendaciones, bueno, pues pueden ser de implantación por la propia empresa o pueden necesitar la colaboración de expertos. En algunos casos, esos expertos podemos ser nosotros mismos, lo cual sería, digamos, una aportación adicional al servicio que planteamos a nuestros clientes, o pueden ser otros especialistas, como por ejemplo asesores fiscales o asesores legales. Si por ejemplo estamos hablando de organizar patrimonialmente la estructura societaria para que tenga el impacto fiscal sea óptimo, pues nosotros recomendaríamos la participación de un asesor fiscal, del asesor fiscal de la compañía u otro especializado, o por ejemplo asesores mercantiles, si lo que le pasa a la compañía es que está trabajando sin contratos con sus clientes, por ejemplo, y es recomendable o necesario que haya contratos para que se consolide el valor y se traslade a los posibles compradores un mayor nivel de seguridad en la cartera de clientes de la compañía. O bien algún asesor de tipo organizativo, si por ejemplo estamos hablando de que la empresa está pues sin digitalizar sus procesos y es recomendable que se digitalice para que mejore en sus ratios de productividad o en su posición competitiva en cuanto al tiempo de respuesta que da al mercado versus el que dan sus competidores. En fin, se tratan múltiples aspectos de las operaciones, de la estrategia de las operaciones y de la administración de la compañía, sobre las cuales salen recomendaciones muy concretas. Esto es lo que hay que hacer. Luego ya quien lo hace, pues la empresa lo elige. Si es capaz de hacerlo por sus propios medios, pues lo hará ella y abordará los puntos que le parezcan bien. Y si necesita ayuda, pues nosotros, si estamos capacitados, se la brindamos, y si no, le indicaremos o le recomendaremos quién es el mejor asesor posible para que lo haga, siempre y cuando pues el beneficio que se derive de ello, lógicamente, lo amerite, ¿no? Y al final pues se vuelve a pasar el test y debería notarse que la solidez del valor ha subido y que la preparación para pasar todo el proceso de ventas pues ha mejorado también, y tenemos mucho menos puntos al descubierto, ¿no? Así que en esencia esto sería un poco en lo que consistiría el servicio que estamos proponiendo. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, ¿me puedes recomendar algún libro relacionado con este tema? Pues mira, en la casa tenemos publicados varios libros que los han ido elaborando a lo largo del tiempo. ¿Te refieres a One to One? Sí, a One to One. En el propio One to One, pues nuestro presidente tiene publicados 2 libros muy interesantes a este respecto. Uno se llama Fit, que de lo que trata es de ver un poco el encaje de la estrategia y el valor y el precio de los negocios en nuestra empresa, en el cual, acompañado también de otro que se llama Cómo conseguir el mejor precio para mi empresa, que como veis está muy centrado en el concepto que estamos comentando en esta sesión, y que en un idioma muy llano, muy familiar, muy pues como de amigos, ¿no?, se le sugiere a los empresarios que se pregunten a sí mismos pues las cuestiones clave sobre los aspectos críticos que hemos ido comentando aquí, y otros muchos, porque el libro es bastante completo, ¿no? Y por supuesto en el otro libro, que es Cómo conseguir el mejor precio para mi empresa, pues lo mismo. ¿Qué tienes que hacer si no estás haciendo determinadas cosas para que el valor de tu empresa suba o se consolide? Y luego, para el apartado de la due diligence en concreto, pues tenemos un libro de una de nuestras compañeras y socia, que se llama Ana María Martos, que se llama el libro La due diligence financiera, y que describe con todo tipo de detalles los pasos en los que consiste la due diligence y los documentos que habitualmente se van a pedir. ¿Para qué? Pues para que uno pueda hacer revisión y chequeo de qué cosas me van a pedir para ver cómo lo tengo.
Con lo cual, digamos que con estos 2 libros y el checklist, pues está dando una cobertura de 360 grados a todo el espectro de posibilidades que se pueden presentar y que pueden estar amenazando el valor de tu empresa o pueden estar implicando una dilatación, una mayor duración del proceso, llegado el caso de venta de tu empresa, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en LinkedIn? Bueno, pues yo básicamente en LinkedIn, por supuesto, tengo mi perfil en el que hago algunas publicaciones y replico muchas de las publicaciones de los compañeros y de lo que son contenidos sectoriales. De modo que ahí me pueden encontrar, y también pues en la página web de One to One, donde está mi currículum y mi experiencia junto al de todos mis compañeros y todas nuestras capacidades para ayudar en lo que se nos requiera. Perfecto, vamos a dejar esos links acá junto a ese podcast. Y bueno, Ricardo, muchas gracias por todas estas enseñanzas, por tu tiempo y por aceptar esta invitación. Pues nada, un placer. Es siempre un placer compartir lo que uno ha vivido y lo que uno sabe con los demás, y sobre todo que les sea de utilidad. Así que espero haberlo conseguido, o haber hecho al menos alguna aportación. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Simón, por la invitación.